en esta mañana. Vamos a... Angelito, puedes comenzar a proyectar para que todos vean el título de lo que vamos a conversar. Yo me estoy riendo porque es raro que yo no ande con muchas cosas anotadas. Yo ando con una lista con las citas, que yo no soy así, yo siempre me organizo, pero ando con citas hoy. Y vamos a comenzar leyendo en Primera de Corintios. Primera de Corintios 2, en el versículo 12, que dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es importante, este tema me motiva mucho porque cuando escuchamos la manera en la que nosotros oramos y las motivaciones por las que a veces estamos ayunando, nos damos cuenta que nosotros estamos pidiendo cosas que ya tenemos y no lo sabemos. Pero ¿quién nos va a revelar a cada uno de nosotros lo que ya poseemos? Dice aquí que es el Espíritu Santo. Ese sello que nos fue puesto, el Espíritu Santo, que no está sobre nosotros, sino en nosotros, nos va a informar a nosotros qué es lo que se nos ha concedido. Cuando no sabemos lo que tenemos, nosotros nos vemos orando, pidiéndole al Señor bendiciones. Está de más. Nos vemos orando, cancelando cosas que en el mundo espiritual ya fueron canceladas. Nos vemos decretando cosas que ya fueron hechas. A veces el sacrificio que hacemos es mayor, innecesario, ayunamos, pasamos hambre, y el motivo del ayuno a veces son cosas que ya tenemos, que ya poseemos, entonces resulta innecesario. Sobre todo con estas oraciones que nos parecen que nos están atando al antiguo pacto, cuando nosotros estamos pidiendo cosas que ya tenemos, cosas que ya nuestro Señor logró en la cruz del Calvario para nosotros. Cosas que ya fueron canceladas, que fueron anuladas, y nos presentamos delante del Señor de una manera incorrecta. Pero esta mañana yo quiero que nuestro entendimiento sea dirigido por el Espíritu Santo para que podamos captar lo que el Espíritu Santo tiene para todos nosotros en el día de hoy. Amén. Vamos a leer en Efesios 1. A partir del versículo 3, dice: bendito sea. Ese título que tienen algunas Reina Valera, que dice la obra salvadora de Dios. Realmente los escritores de la palabra, como para facilitar el orden y el entendimiento de las cosas, le ponían un título. Pero todo esto que vamos a leer es la obra salvadora de Dios, la obra de Cristo consumada, lo que se logró cuando el Señor dijo consumado es. Entonces vamos a leer a partir del versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acabo de leer el testamento, es decir, toda la herencia que nosotros hemos recibido resumida aquí en estas palabras. Y de todo esto yo voy a tocarlo unos puntos que son los que yo quiero que tengamos como imagen. Angelito, la próxima diapositiva, pon. Vamos a ver varias cosas aquí. Ok. La puedes dejar ahí, Angelito, ya no hay más nada. Vamos a ver estos puntos que son los más importantes y vamos a detallar. Vamos a ver que de todo esto, en resumen, vamos a ver con detalle cada una de estas cosas que están aquí, que son las que yo quiero que fijen en su espíritu con relación a este tema. Esta revelación era tan fuerte y tan importante que si nosotros vemos que seguido Pablo comienza a detallar y a explicar todo esto de la obra salvadora de Cristo, vemos cómo después de eso él comienza a orar. ¿Y por qué ora Pablo? Él dice: Padre, concédeles ahora un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Abre los ojos de su entendimiento para que puedan saber la esperanza a la que ellos han sido llamados y cuáles son las abundantes riquezas de la herencia que ellos tienen. Es decir, él comenzó entonces, cuando él se dio cuenta de la magnitud de esa revelación, era profundo lo que estaba hablando. Entonces dijo: ahora necesitan que su entendimiento sea alumbrado por el Espíritu Santo y que sus ojos sean abiertos para que puedan comprender todo lo que les has concedido, Padre. Y lo primero que vemos aquí es que dice que nos bendijo con toda bendición. ¿Cómo? Espiritual. Son bendiciones ¿cómo? Espirituales. Es un poquito fuerte escuchar que son bendiciones. Ahí no dice bendiciones espirituales y materiales, ¿verdad que no? Bendiciones espirituales. Entonces, cuando hablamos de que recibimos bendiciones espirituales, usted dirá: oye, pero ¿y entonces? Sobre todo porque posteriormente dice que esas bendiciones las recibimos en los lugares celestiales con Cristo, donde estamos sentados con Cristo. ¿Cómo se hace manifiesto delante del que no conoce lo espiritual que nosotros hemos sido bendecidos? Y aquí solo habla de bendiciones espirituales. Cuando se habla de bendiciones espirituales, no está diciendo que nosotros no vamos a poseer ningún tipo de bendición material, todo lo contrario. Lo que pasa es que en la palabra a las bendiciones materiales tienen un nombre y se llaman añadiduras. El mismo Señor decía: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serían como añadidas. Entonces, si primero se busca la justicia y el reino, vamos a ver que esas son las puertas de entrada para todas las bendiciones que vengan de ese reino al que nosotros pertenecemos, dentro de las cuales están las riquezas materiales o las bendiciones materiales. ¿Y por qué son importantes las bendiciones materiales también, además de todas las espirituales? ¿Usted cree que si el Señor lo único que hubiera hecho con nosotros es bendecirnos materialmente, darnos mucho dinero, muchas posesiones, con ellas hubiéramos podido conseguir todo esto? Imposible, no serviría de nada. Pero hay una cosa con las bendiciones o los recursos materiales. Cuando nosotros vivimos en la asignación del Señor y cuando estamos de acuerdo a su propósito eterno, nosotros necesitamos bendiciones materiales para colaborar con el reino y llevar a cabo esa asignación. Entonces vemos que cuando nosotros estamos alineados en todo orden, todas las bendiciones materiales van a ser suplidas. Por eso, no solo en el orden espiritual, nosotros debemos manifestar que ya fuimos bendecidos. En lo secular, como se puede decir, en el trabajo, en nuestra casa, las que son profesoras, profesores, en sus universidades, en los lugares donde estén, debemos estar alineados al propósito eterno y viviendo en la asignación. ¿Para qué? Para que esos recursos materiales que nosotros necesitamos lleguen a nosotros. Porque debe ser evidente que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo.
Entonces, vemos, además de eso, cómo nos dice que recibimos todas esas bendiciones espirituales y comienzan en detalle a medida que es expuesto este capítulo tan importante. Otra cosa que vemos aquí, que nosotros debemos entender que poseemos, que muchas veces olvidamos, ¿sí? Que nosotros somos hijos, fuimos hechos hijos y aceptos en el amado. Hijos y aceptos en el amado. Vamos a leer en Primera de Pedro, en el capítulo 1, 23. En Primera de Pedro, capítulo 1, 23 dice: pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay una cosa que tenemos que sacar de nosotros, de nuestras mentes. Nosotros no somos hijos perdonados o pecadores perdonados, pecadores restaurados. Nosotros somos hijos recreados, nueva creación. El Señor nos dijo: yo los voy a reparar. Este Adán caído, yo voy a arreglarlo, lo voy a reparar. Todo lo que se dañó, fue contaminado en su esencia. No. Él dijo: ya eso no puede, ya eso no sirve. No voy a poder convivir con esa antigua naturaleza. Ahora yo los voy a crear de nuevo. Y dice que nosotros fuimos hechos de una simiente incorruptible, es decir, no de simiente corruptible como dice aquí. Nosotros renacimos, ahora somos nueva creación. En lo poco que les he ido hablando, yo quiero que nosotros nos vayamos familiarizando con un lenguaje de reino. El lenguaje de reino implica que sepamos quiénes somos. Y el término es que nosotros somos nueva creación. Nosotros no somos pecadores perdonados, somos una nueva creación. Esto implica mucho porque cuando fuimos hechos nueva creación, a nosotros se nos impartió la vida misma de Dios. Y ahora la vida que nosotros poseemos es la vida Zoe. Esa es la vida de Dios. Esa vida de Dios nos hace caminar a nosotros en consecuencia de lo que tenemos. Si ya yo habitualmente no me mantengo mintiendo, adulterando, robando o matando, no es porque tengo una ley escrita en tablas, sino porque esa vida Zoe que está en mí aborrece el pecado y es la que me va a impedir habitualmente cometerlo. Además, esa ley ya no está escrita en una tabla. Recuerden, como dicen Hebreos, que ya está escrita ¿dónde? En nuestros corazones y en nuestra mente. Entonces, ella dentro de nosotros es la que va a evitar que nos hagamos asiduos cometedores de dos cosas diferentes: el pecado y los pecados. Pero dice la palabra, recuerden, para los que a veces algunos de nosotros vivimos condenándonos y tenemos un tiempo en este crecimiento de fe en el que la condenación se hace como algo que mortifica en nosotros, pero cuando a medida que nosotros sabemos la obra consumada lo que trajo, nosotros vamos recibiendo esa liberación y vamos a liberarnos de culpa y de condenación que aún permanece como un vestigio, una esencia de la antigua naturaleza. Dice la palabra que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Entonces, esa antigua naturaleza que surge para condenar es una naturaleza que los vestigios que quedan en el alma debe ser anulado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante de esta obra salvadora de Cristo que nosotros también debemos recordar? La palabra dice que Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Si hay un término que está ligado cuando nosotros hablamos con relación a la salvación, es la justicia, que no podemos pasarlo por alto. Si Él ahora mismo decimos que Él se hizo pecado porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz
y esa es una condición legal de justificación. Él se hizo pecado por nosotros, es decir, nosotros debimos ser condenados, crucificados, pero ¿de qué valdría? Entonces Él dijo, yo voy a estar en el lugar de ellos, eso se llama conmutación. Yo voy a tomar el lugar del que cometió el delito y lo voy a pagar por ellos. Entonces, por eso nosotros ahora podemos decir, cada uno de nosotros puede decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo. Eso es maravilloso. A medida, yo no sé ustedes, yo quiero que vayan recibiendo en el Espíritu porque a nosotros nos liberta tanto y nos trae tanto gozo cuando entendemos la obra del Señor para todos nosotros, su obra consumada. Nos trae un alivio, nos trae liberación, nos quita carga, sobre todo porque cuando nos está quitando la ley y nosotros vivimos en esta gracia y la disfrutamos, no tenemos como agradecer al Señor de todo lo que hemos recibido. Vamos a leer un ejemplo que tenemos con relación a la salvación en Mateo 3, del 15 al 17. Te llevo rápido, Angelito. Mateo 3, del 5 al 17, del 15 al 17. Es una lectura que a mí me gusta mucho. Vamos a leerlo desde el 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús les respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos les fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué hermosa palabra, pero así de profundo, señores. Cuando nosotros vemos que dice aquí que el Señor le dice, ¿cuál era el propósito de que el Señor se bautizara? Pero era necesario que se cumpliera toda justicia. La justicia, cuando nosotros somos justificados, la justificación es un término legal que les voy a explicar ahora. Pero yo quiero que leamos esto aquí con relación al Señor. Cómo el Señor establece que la justicia debe ser cumplida siempre. Inmediatamente la justicia se establece. Vemos que dice que Jesús enseguida, cuando subió del agua, en ese momento fueron abiertos los cielos. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo testificó que en Él encontró complacencia. Asimismo, cuando nosotros fuimos justificados, se nos otorgó ese regalo por el que nosotros no pagamos nada, no hicimos nada. Se estaba cumpliendo la justicia y los cielos fueron abiertos. Los cielos permanecen siempre abiertos para nosotros ahora, señores, después de establecida la justicia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ya no tenemos cielos cerrados. Como a Ángel le gustan mucho los cielos de bronce, Ángel, nosotros no tenemos cielos de bronce, no están cerrados para nosotros. Porque igualmente, como el Espíritu Santo hizo aquí con Cristo, cuando nosotros renacemos, el Espíritu Santo dice la palabra en Romanos, creo que 8, que el mismo Espíritu Santo testifica o da testimonio a mi espíritu de que soy hija. Entonces va ocurriendo lo mismo que nosotros vemos aquí, que el Espíritu Santo viene, la justicia se cumple, el Espíritu Santo viene y me dice que yo soy su hijo. El único que puede dar testimonio de si usted es hijo de Dios es el Espíritu Santo.
Esto es muy importante porque mucha gente a veces a usted le va a decir que usted es un hijo del diablo. A los pastores la gente dice, hijo de Dios, ese es un hijo del diablo. Nadie puede testificar eso. El único que puede dar testimonio de que usted es hijo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo aquí, igualmente como lo hizo con Cristo, lo hace con cada uno de nosotros, da testimonio de que somos sus hijos. ¿Y en qué manera puede encontrar el Espíritu Santo complacencia en nosotros? Puede complacerse el Espíritu Santo en nosotros, en la vieja creación no, pero en la nueva creación, hecha en Cristo, con la vida Zoe y con la simiente de Dios mismo, el Espíritu Santo encuentra complacencia. Hay varias sombras, o se puede decir varias. Ustedes saben que lo que leemos en el Antiguo Testamento, está sombras, tipos y figuras, que ahora son realidad, luz y esencia en el nuevo pacto. Pero el Espíritu Santo antes se presentaba de una manera diferente. Desde Génesis vemos que dice la palabra que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué hacía el Espíritu? No encontraba reposo. ¿Por qué? Porque lo primero que dice Génesis es que la tierra estaba como desordenada y vacía. Entonces, si el Espíritu estaba sobre esa faz de las aguas, no tenía el reposo donde asentarse, porque no había un orden, no había luz todavía hasta que se comienza a establecer el orden de la creación. Y vemos lo mismo que hace el Espíritu Santo después del diluvio. Después del diluvio, acuérdense que Noé comenzó a enviar, primero envió una avecita, esa vino con una ramita porque no encontró dónde asentarse. Y dice que ella después envió una paloma. Y esta paloma, cuando ya nos regresa, ¿qué quiere decir? Que encontró dónde posarse. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo buscaba dónde reposar y no iba a reposar en nadie. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo antes de la cruz no podía estar dentro de nadie, porque el Padre no iba a cohabitar con una naturaleza caída, con la naturaleza antigua. Entonces, cuando nosotros fuimos recreados, ahora nosotros podemos ser de contentamiento y de reposo para el Espíritu, porque ahora es la misma vida de Cristo que está en nosotros. En el Espíritu somos una obra completa, una obra que ha sido completa, somos maduros, somos perfectos. Cuando el Padre nos ve a Cristo en el Espíritu. Entonces eso es bueno que nosotros lo tengamos claro. Este Espíritu Santo, así como decía de Él cuando subió del agua, en Él encuentro complacencia, ahora encuentra complacencia en nosotros. Me están siguiendo con todo lo que tenemos, todo lo que poseemos. Las riquezas que están en Efesios que nosotros tenemos son maravillosas, señores. Y vemos, siguiendo con lo que tenemos, vamos a ver ahora con relación a la redención y el perdón de pecados, la justificación. Vamos a leer en Romanos 10, el capítulo 9. Yo sé que todo el mundo se sabe eso de memoria. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted se ha dado cuenta que aquí hay una palabra que nosotros leemos, pero no como que la pasamos un poquito por alto, que es ¿cuál? La justicia. Y dice después de la justicia que confesamos para salvación. Muchos de nosotros confesamos al Señor en un culto, nos llamaron y nos pidieron que si queríamos aceptar a Cristo y confesamos. Pero lo que nosotros no sabemos es que antes de eso el Espíritu Santo estaba en nosotros poniendo algo en nuestro corazón, que es la justicia. Si en el corazón no se establece primero la justicia,
ninguno de nosotros hubiera podido declarar que Jesús es el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque dice la palabra que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando hablamos del término de justicia, es bueno decir una cosa. En lo secular, ¿qué es la justicia? ¿Qué sería la justicia, Ángel? Hacer las cosas según la normativa establecida. Las normas, como la rectitud. Ángel dio una, le pregunté a él porque yo sé que Ángel sabe. Pero en el reino no es así. Justificar en el reino es generar una igualdad. Es decir, es poner a alguien al mismo nivel de otro. Cuando nosotros fuimos justificados, ¿usted sabe al mismo nivel de quién nos puso el Padre? ¿Al mismo nivel de quién? De Cristo. Qué misterio tan grande, qué milagro tan grande, que nosotros seamos puestos al mismo nivel de Cristo cuando fuimos justificados. Por eso les decía que la justificación es un término legal. ¿Por qué es un término legal? Porque los que debimos ser crucificados fuimos nosotros. Nosotros fuimos los que teníamos una condena. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar y pagó el precio por nosotros. Por eso nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Es decir, Él se hizo pecador para que yo fuera su justicia. Es un término legal. Entonces, pero la justicia es tan importante, no solo en esto. Y esta obra ¿por qué la menciono la justicia cuando hablo de redención y perdón? Porque la justificación no solo implica el perdón de pecados. Si la justificación solo implicara el perdón de pecados, entonces en el antiguo pacto vemos que más o menos el hombre estaba justificado. El hombre siempre necesitó tener paz con Dios, hacer la paz con Él. Y cuando vivía de acuerdo a la ley, la única manera de que ese hombre tuviera algo de paz con Dios, ¿cuál era? Los sacrificios. Porque la ley estaba sujeta a eso. Era una ley condicionada, la ley de Moisés. Entonces, para el hombre tener paz con Dios necesitaba obras. Pero ahora nosotros no necesitamos obras para tener paz con Dios. Cuando fuimos justificados, nosotros no hicimos nada para ser justificados. Es decir, nadie puede gloriarse de la justificación, porque ha sido un regalo otorgado a nosotros. Dice la palabra que por la transgresión de uno, Adán, todos fuimos constituidos como pecadores, ¿verdad? Pero por la justicia de uno, todos nosotros fuimos hechos justos. Cuando esa justicia se estableció, ya nosotros somos hechos justos. Es decir, que nosotros así como nosotros no colaboramos con Adán en comer del árbol que no correspondía, pero estábamos como él, en la misma condición, sin haber hecho nada. Igualmente, sin haber hecho nada ni colaborado, nosotros fuimos hechos justos por él. Para ninguna de las dos cosas colaboramos, pero lo más importante es que para la justicia no colaboramos, y nosotros lo entendamos, para saber que no hay ninguna gloria del ser humano en las cosas que hemos recibido de nuestro Señor. Toda la gloria es de Él, todo lo hizo Él, todo cuando dijo consumado es. Entonces vamos a ver lo que dice Romanos 5:17 para que continuemos aprendiendo de la justicia. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esa justicia también es la que nos abre la puerta al reino. Y cuando decimos que la justicia abre la puerta al reino, por esa justicia nosotros fuimos hechos reyes. Dice aquí que reinaremos ¿cómo? Cuando vayamos al cielo. ¿Cómo? Reinarán en vida. Reinaremos en vida. El que reina, ¿qué hace? El que reina es el que gobierna. Entonces nosotros reinamos en este reino del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reinamos ¿por qué? Porque hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Cuando decimos que somos reyes y sacerdotes, tenemos que ver de dónde legalmente procede el que seamos constituidos reyes. No somos reyes porque seamos de la tribu de Judá, como era en el antiguo pacto. Para ser rey había que ser de la tribu de Judá. No. Somos reyes porque hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y de igual manera, al mismo tiempo, nosotros somos sacerdotes. El hermano Wilson tiene ya varias semanas hablando del sacerdocio en el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, ese sacerdocio, ¿qué nos permite a nosotros ese sacerdocio que ahora tenemos? La palabra sacerdote implica eliminar la distancia entre Dios y el hombre. ¿Quién puede acercarse libremente delante de Él? No hay distancias entre nosotros, entre Dios y nosotros. Porque ahora Él no habita aquí arriba solo y en este lugar que está. El altar somos nosotros. El tabernáculo somos nosotros. El templo somos nosotros. Donde yo me pare hasta en mi consultorio puedo hacer un culto. Porque el altar soy yo en mi consultorio. Entonces ya no hay distancia entre Dios y nosotros. Cuando una persona le pide que ore por ella, ¿verdad? Usted sabe lo que esa persona está haciendo, está reconociendo el sacerdocio en usted. ¿Por qué? Porque se da cuenta que si esa persona aún está caída, aún es impía, es porque no se puede acercar a Dios. Entonces necesita a alguien que sí pueda hacerlo porque es justo. Por eso no se niegue cuando alguien le pide. Los pacientes a veces me dicen, ay doctora, porque saben que yo soy cristiana algunos. Ay doctora, pero ore por mí. Hay que hacerlo porque están reconociendo el sacerdocio nuestro. Nosotros sí tenemos ese derecho, sí tenemos esa facultad de eliminar, esa distancia está eliminada, la distancia que había entre Dios y el hombre. ¿De acuerdo? Somos reyes y somos sacerdotes. Entonces vamos a ver qué otra cosa representa la justicia en nosotros. En Romanos 6, 6:19. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vemos dos palabras que están aquí, ¿verdad? Son dos palabras un poquito fuertes: justicia e iniquidad. ¿Algunos de ustedes saben lo que es iniquidad? Iniquidad es maldad, pero una maldad arraigada. La iniquidad era definida en el Antiguo Testamento o expresada en los Salmos como que era un lodo que contaminaba. Si ustedes ven a David dice, echaron iniquidad sobre mí, lo contaminaron. Porque es importante que yo mencione la iniquidad para que nosotros nos liberemos también en otro concepto, que el cristiano se empecina mucho en tenerle miedo, y son las maldiciones. La iniquidad, que es maldad, ¿verdad? Es como la maldad. Oímos dos términos, un término que es el que es justo y el que es impío. Para ustedes, ¿qué es un impío? ¿Qué es un impío? El que no cree, todos creen que un impío es el que no cree. Un impío es aquel de quien no ha sido quitada la iniquidad. Es decir, no ha nacido de nuevo entonces. Entonces todo el que no ha nacido de nuevo en el Señor, es dura la palabra y feíta en el mundo, tú predicar y decirle usted es un impío, pero todo el que no ha sido quitada la iniquidad es un impío. Sí, es dura la palabra. Si se predicara condenando como antes, pero gracias a Dios que ya en el nuevo pacto nadie predica condenando como antes, que como el estilo Juan, que le decía así, vengan, arrepiéntanse, huyan, víbora, exacto. Entonces para la gente fuera triste, ¿por qué? Porque cuando ahora yo le presente en el nuevo pacto y le diga, y usted sabe lo que usted es peor que un impío, usted es un muerto. Porque, sí, un muerto que hasta huele mal, señores, el médico sabe lo que es un muerto, la muerte, exactamente, es un muerto, pero eso es realmente, el que no ha llegado a Cristo y ha nacido de nuevo, está muerto. El Padre no lo ve de otra manera, está muerto. Adán estaba muerto. Y usted puede decir, no, porque después de eso hasta hijos tuvo. No,
Porque ¿qué implicaba esa muerte? La separación del Padre, la separación de Dios. Y eso solo pudo resolverlo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, durante todo ese tiempo estaban muertos, estaban muertos. Por esto, como yo les decía ahorita, ¿cómo el Espíritu Santo podía estar adentro de un muerto? No, en el antiguo pacto el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos, señores. Miren, de todos esos que nosotros admiramos, ¿verdad? Los profetas, Elías, Eliseo, el mismo Daniel, el mismo David, porque David hay que ponerle un nombre especial. David no vivió en el antiguo pacto, no. Para mí que David no vivió en el antiguo pacto, porque David representaba demasiadas cosas que no, como si no fueran tipo ni sombra, era como tan real lo de David. Sin embargo, dentro de ninguno de ellos estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre ellos y profetizaban. El Espíritu Santo venía sobre ellos y hacían un milagro. El Espíritu Santo venía sobre ellos y hacían algo. Pero ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cuán gran privilegio tenemos nosotros. Entonces, con relación a esta iniquidad y las maldiciones, ¿qué podemos decir? Ustedes han visto a veces que nosotros sufrimos mucho porque decimos, por ejemplo, wow, en mi familia, qué pobreza tan grande, qué ruina. Y eso viene de familia a familia, la ruina, la pobreza, la ruina, la pobreza, la ruina. Estoy poniendo un ejemplo para hablar de las maldiciones, ¿verdad? Y nosotros creemos que la maldición se cancela. Porque usted diga, ahora mismito cancelamos toda maldición generacional. Señores, ¿qué pasa? Oigan de dónde viene eso. Dice la palabra en Proverbios 26:2, que como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vino sin causa. Mientras el hombre estaba cargado de iniquidad, de esa maldad, de ese pecado, si ustedes leen el capítulo 6, van a ver en sus casas, lo que implicaba la iniquidad. La iniquidad implicaba pecado y muerte, implicaba la iniquidad. Entonces, mientras el hombre estuvo arraigado en esa iniquidad, las consecuencias irremediablemente eran la maldición. ¿Por qué? Porque la iniquidad es como un árbol en el que la maldición hace un nido. ¿Qué pasa si la iniquidad es quitada? ¿Qué pasa con la maldición? No tiene donde anidar, no tiene donde aferrarse. ¿Y dónde fue pagado el precio de la iniquidad? El precio de la iniquidad fue pagado en la cruz. La iniquidad, Adán, el viejo hombre, que es la vieja naturaleza, fueron juzgados y fueron condenados y están en la cruz. Entonces, ¿qué pasa con las maldiciones? Ahora, es bueno hablar una cosa con relación a las maldiciones. ¿Qué pasa con eso? En lo espiritual, nosotros, esa obra consumada en lo espiritual, pero nosotros somos un ser, como decía el hermano Ángel el domingo pasado, ¿qué tenemos? Ángel, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa? En lo espiritual nosotros no necesitamos crecer, no necesitamos transformarnos, no necesitamos nada. En lo espiritual somos perfectos, maduros, completos, ¿verdad? Pero el alma y el cuerpo traen vestigios de la esencia de la antigua naturaleza. Entonces, ¿por qué mucha gente dice, no, es que estoy viviendo la misma maldición? No está viviendo la maldición. La iniquidad fue pagada si usted es una nueva creación. Pero en su alma quedan vestigios de ella. Con relación a la ruina y la pobreza, ¿cuáles son los vestigios que quedan en el alma? La mentalidad de pobreza. Señores, hay gente que tiene mentalidad de pobre y todavía cuando tienen dinero siguen teniendo la mentalidad de pobre, la mentalidad de pobreza. Esa misma maldición de ruina, como dice la gente, también se acompaña mucho de codicia o amor por el dinero. Cuando una gente ha vivido mucha miseria, más amor le toma al dinero, más importancia le da al dinero. Entonces, las dos son dos obstáculos para que la gente pueda recibir riquezas, tanto la mentalidad de pobreza como el amor al dinero. Entonces se frustra mucho la gente diciendo, no, porque es que en mi familia es como una maldición de ruina. No, si usted es una nueva creación, hay que resolver la mentalidad. Y por eso es importante, cuando el hermano Ángel predicaba la semana pasada, a mí me venían todas esas mismas cosas que ya nosotros conocemos con relación al espíritu, el alma y el cuerpo. Señores, en el espíritu nosotros no tenemos que hacer nada y el alma no es mala, A veces decimos, no, que los mensajes asmáticos, pero el alma la puso el Señor. La nechama, como dicen los judíos, el alma la estableció, el Señor fue que nos dio un alma. ¿Qué pasa con el alma?
que cuando nosotros fuimos justificados, en nuestro espíritu la obra fue consumada, terminada. Pero el alma, la situación no es así. En el alma es un proceso. Y el alma va a completar su proceso. ¿Ustedes saben cómo? Con la eminente formación de Cristo en nosotros. A medida que Cristo es formado en nosotros, el alma va siendo transformada. Y eso es un proceso que llegará ¿hasta dónde? Dice la palabra que hasta la estatura del varón perfecto. Entonces, todas esas sombras y todos esos vestigios de la antigua naturaleza que aún en nosotros están haciendo efecto, deben ser eliminados con la inminente transformación, la inminente formación. Eso es innegociable, que Cristo debe ser formado en nosotros. Esa formación de Cristo, señores, acuérdense que decía Pablo en Gálatas. Hubo un momento en que en Gálatas él se dio cuenta que se les estaban desviando. Era como que se había sembrado de manera inadecuada. Y Pablo decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿qué pasa ahí? La formación de Cristo, ese es el alma. No vean el alma como mala, el alma va a ser transformada. Y el cuerpo es otra cosa. Porque desde el principio el Señor dijo: polvo eres, al polvo volverás, ¿verdad? Pero el cuerpo así también está atado a una promesa. ¿Cuál es la promesa? Cuando Pablo dice: todos seremos transformados, porque esto corruptible no puede entrar donde no hay corrupción. El cuerpo que está corrupto todavía. Un ejemplo de eso, no sé qué es lo que le pasa a los que predican, a nuestro pastor, a Ángel, pero cuando nosotros estamos leyendo acerca de algo que vamos a enseñar, el Señor nos va poniendo ejemplo para que lo vayamos entendiendo. La obra salvadora está terminada, no hay que hacer nada en el espíritu. Cuando usted ayuna, usted no está fortaleciendo su espíritu en el término de que le está agregando algo más a la obra que Cristo hizo. Cuando nosotros oramos, no estamos añadiéndole más al espíritu, no, señores, ya estamos completos en el espíritu. Y todas esas cosas que hacemos tendrán, como dice Pablo, tendrán su porción de ¿qué? De ayuda en algún sentido, pero no en el espíritu, porque el espíritu ya consumado es. ¿De acuerdo? Y en el alma, ni es el ayuno, ni es siquiera la oración lo que va a poder con el alma, es la formación de Cristo en nosotros. A medida que Cristo va siendo formado, toda esa tiniebla que queda como esencia de la antigua naturaleza va a ser dispersada. ¿Por qué? Porque delante del Padre ninguno de nosotros puede estar con un vestigio de Adán. Adán no se podía presentar delante del Padre, entonces no puede quedar nada de Adán en nosotros. Adán fue crucificado, Adán fue llevado a la cruz. Entonces nosotros en esa formación de nuestra alma nos vamos a dar cuenta de que todas esas cosas ya no son para que nosotros estemos luchando por ellas. Yo siempre le doy gracias al Señor por mi amado hermano y compadre Wilson, compadre, como digo yo, del mundo, porque Wilson siempre cuando conversamos me dice mucho: hermana Fátima, esas son cosas que el cristiano debe ir trabajando, el asunto de creerse que está siempre endemoniado, las cautividades y que las maldiciones. A Wilson no le gusta eso, señores. Yo no sé lo que Wilson le habrá contado a ustedes. Y es bueno que nosotros tengamos claro cómo se abordan cada una de esas cosas, porque realmente nosotros debemos ser sanados en nuestra alma, pero debemos entender que el alma de nosotros no se sana con cancelaciones y renuncias. Básicamente, el alma se regenera con la formación de Cristo en nosotros. Vamos a seguir, Angelito. Vamos a leer en Hechos 8, 26 al 39. Señores, díganme la hora, porque yo hablo. En Hechos 8, del 26 al 39, tenemos un ejemplo de obra salvadora, para que usted se ubique ahí y se acuerde de cómo le pasó a usted cuando el Señor los rescató, como decíamos antes. Vamos a ver un ejemplo muy bonito de esto en Hechos 8, el 26. Dice la palabra que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Era un etíope, era eunuco, era de mi color. Y era un eunuco, pero él era un funcionario de la reina. Era administrador, él estaba en sus posesiones. Y usted dirá, ¿qué hacía ese eunuco en Israel? Muchos gentiles o personas que no pertenecían al pueblo eran simpatizantes del judaísmo y ellos iban y leían los rollos. Por eso él tenía en su posesión un rollo. Él tenía el rollo de Isaías y lo iba leyendo. Pero mire lo que dice aquí en el 20. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Qué importante es la obra de nosotros enseñando, señores. Yo estoy loca que se abran las células para que cada uno de los líderes que tienen sus células, al mismo tiempo que uno enseña, aprende, señores. Y ustedes se van a dar cuenta cuánto van a aprender a medida que van a ir enseñando a sus vecinos que vayan a su célula. Porque es como dice la gente, yo le puedo regalar una Biblia a una persona que llegue nueva aquí, pero comienza a leer y me va a pasar, le voy a preguntar lo mismo que dice Felipe, ¿y entendiste? Ay, ¿cómo? Es que nadie me enseñó. Nadie le podía enseñar. Y rogó a Felipe que subiera, dice, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se lo hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas. Oigan qué interés tenía, qué interés. Oigan, eso es maravilloso, cuando uno va a predicar o a hablar la palabra y de interés en la gente. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta eso? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe aprovechó y abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Aprovechó que el profeta Isaías venía predicando a Cristo y él dice, bueno, este es, ahora te lo voy a presentar. Y le habló del evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón. Cuando usted cree de corazón, que yo le dije que se establecía en el corazón, la justicia. Si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo, confesó. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vimos, la justicia se establece en el corazón y la persona confiesa con su boca para salvación. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y siguió como su camino, gozoso. ¿Qué implica eso? El gozo de la salvación, como decía David, el gozo de la salvación. Entonces, si vemos todo ese proceso que llevó el eunuco, así mismo fuimos nosotros, sin darnos cuenta. Nosotros comenzamos a oír palabra y el Espíritu Santo comenzó a sembrar en nosotros, a ministrarnos, y llegó un momento en que en nuestro corazón se sembró la justicia y apareció la oportunidad de que alguien nos invitara a confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así mismo. Y lo bueno de esto es que vemos, el Señor, la obra de evangelista de Felipe era, Señor, poderosa. En ese momento, el Señor se llevó a Felipe para otra ciudad. Como el término que se usa ahora es, Ángel, perdone que lo busque a usted, pero como usted es tan instruido, teletransportación se llama eso, ¿verdad? Una gente que de un pronto, como en las películas, como en la Guerra de la Galaxia, exacto, usted se fue el Espíritu Santo se lo llevó para otra ciudad, pero esta era una obra de evangelista preciosa. ¿Por qué? Porque él iba de camino en camino, pero ¿qué iba haciendo? Él iba llevando la palabra a la persona que el Espíritu le pusiera, pero esa persona era clave. ¿A dónde iba el etíope? Para Etiopía. ¿Y qué hizo el etíope? Juren lo que el etíope hizo cuando llegó a Etiopía. Abrió una célula.
Abrió una célula. Él comenzó a contar lo que había aprendido, lo que había recibido, lo que había captado y el milagro que había sucedido en su vida. Maravillosa la obra de salvación del Señor. Angelito, vamos por Romanos 8, ¿verdad? 8 del 19 al 23. Herederos, súbela un poco, Angelito. Reunir todas las cosas en Cristo, en el propósito eterno. Propósito eterno, todas las cosas, dice aquí, dice cuando leíamos Efesios, vamos en el orden de Efesios, que todas las cosas van, el propósito era del Padre reunir todas las cosas en Cristo. El propósito eterno. Miren, señores, yo les he mencionado en esta mañana varias palabras claves de reino, ¿verdad? Que yo quiero que nosotros comencemos porque he captado el interés de todos los que vamos predicando, que nosotros vayamos teniendo un lenguaje de reino, que nosotros vayamos saliendo de ese lenguaje de antiguo pacto que muchas veces tenemos. Como decía Wilson, alabamos con canciones que el antiguo pacto, que venga la presencia, ¿qué presencia? Que venga el Espíritu, ¿qué Espíritu si está en nosotros? Entonces, en esta mañana he mencionado varias palabras que deben ser habituadas en nosotros como lenguaje de reino, y dentro de ellas está el propósito eterno, la asignación divina, la nueva creación. Por eso ahora le estoy hablando del propósito eterno. ¿Cuál era el propósito del Señor? El propósito del Señor es realmente darse a conocer a todos a través de su Hijo. Porque así, como dice aquí, reunir todas las cosas del Cristo. El centro del propósito eterno no es el hombre. Aunque nosotros hayamos recibido tantas bendiciones, nunca tendríamos cómo agradecer lo que hemos recibido. Y el mayor milagro, usted sabe, el milagro que te puede dejar es que te hayan hecho de nuevo. ¿Cómo es hacerse de nuevo, señores? Por eso Nicodemo se quedó cuando el Señor le dijo que había que nacer de nuevo. Y no lo iba a entender Nicodemo, porque para entender eso había que recibirlo en el Espíritu. No se podía recibir siendo simplemente un maestro o un rabino, tenía que recibirlo en el Espíritu. Pero nosotros hemos renacido. Entonces, aún así hayamos recibido todo lo que se nos fue otorgado en esta obra consumada, el hombre no es el centro del propósito eterno. Ni siquiera Cristo es el centro, no, porque Él no solo es el centro, Cristo es el todo del propósito eterno. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, todo fue sometido a Cristo. Entonces Él es el todo del propósito eterno. Dentro de las otras cosas que hemos recibido para avanzar, porque recibimos una herencia, ¿verdad? Y esta es la palabra que vamos a leer aquí en Romanos 8, del 19 al 23. Nosotros recibimos una herencia. ¿Cuántos de ustedes han muerto los padres y tienen que bregar con cosas de herencia y eso? Algunos de ustedes, ¿verdad? Sí, que le fueron entregadas. Pero algunos de los hermanos de nosotros son como muy jovencitos para entregarle la herencia y uno tiene miedo de lo que van a hacer con esa herencia cuando les sea entregada. ¿Pasa o no pasa? Así mismo es el Señor. Todas estas cosas nos fueron dadas. Entonces nosotros podemos decir, pero ¿por qué no las tengo que sea manifiesto que las puedo usar? Porque somos inmaduros. Entonces, estas riquezas, el Señor está esperando que la madurez para que nosotros podamos ser administradores correctos de la riqueza. Por eso dice aquí en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la creación está esperando que maduremos también, que maduremos. Cuando dice hijos de Dios, si buscamos la transcripción de a quién se refiere aquí diciendo hijos, es un hijo huío, eso es H-U-I-O-S. El hijo huío es un hijo maduro, el que puede heredar, porque los niños no pueden administrar correctamente una herencia. En griego podemos ver cuáles son los diferentes nombres que tiene una persona a medida que va madurando. El nepio, el paidón, el tecno,
hasta que llega al huío. Y el más maduro es un pater. ¿Un pater qué es un pater? Es tan maduro, ha llegado a tal grado que todo lo que posee debe transmitirlo, debe transferirlo para que las personas reciban exactamente eso. Pero a partir de ser huío ya se puede recibir una herencia porque se es maduro. Nosotros vemos en la palabra un ejemplo típico que la gente lo lee y quizás lo vea como para otras cosas, pero hay un ejemplo típico de dos hermanos que recibieron herencia. El hijo pródigo, como la gente dice. Hubo uno de ellos que dijo, yo quiero mi herencia, y su papá se la dio. Y ese muchacho se fue, y fue inmediatamente que malgastó la herencia. La utilizó, la desperdició, y después quedó hasta comiendo comida de cerdos. Y hubo otro que se quedó en su casa con su papá, y tenía también, porque cuando dice la palabra, si ustedes lo leen, el papá le entregó la herencia a los dos, le dio la herencia, pero uno se quedó en la casa con el papá habiendo recibido la herencia y el otro se fue a usarla como quiso. Ninguno de los dos hizo un uso correcto de la herencia, uno por inmaduro y el otro por religioso. ¿Por qué? Porque el inmaduro la desperdició y el religioso se quedó en su casa teniéndolo todo y no lo podía disfrutar. Por eso, ¿qué revelaba el hermano cuando llegó su hermano pródigo, volvió a la casa? Sintió celos, se sintió incómodo, pero ¿por qué a mí tú no me haces una fiesta? ¿Pero qué fiesta te voy a hacer, mi amor, si tú tienes todo? Si todo es tuyo, si ya te lo dimos todo. Entonces, ¿por qué no disfrutaba ese hermano de la herencia? No solo por inmadurez también, era un legalista. Y así nos pasa con nosotros, señores. Esta herencia que hemos recibido, si somos religiosos y legalistas, no la podemos disfrutar porque el legalismo y la religión no conocen de la gracia. Entonces, para disfrutar esa herencia, nosotros tenemos que saber que la gracia que nos ha sido otorgada, somos hijos de todo lo que el Padre tiene, nos pertenece lo que el Padre tiene. Entonces, vemos que para nosotros tener todas esas cosas que pedimos, nosotros debemos tener madurez. A veces dentro de los ejemplos que uno recuerda de sus hermanos en la iglesia. Yo tengo una hermana que dice, yo estoy cansada de pedirle un marido al Señor. Y yo le digo a ella, el Señor no te va a dar ningún marido a ti todavía. ¿Tú sabes por qué? Porque si el Señor te da un marido ahora que vale la pena, tú lo vas a herir, lo va a ahuyentar de una vez porque tú eres una inmadura. Se lo digo a ella. Entonces, para todas las cosas que le pedimos al Señor, el Señor te las entrega cuando estás maduro. Amén. Cuando estás maduro. Vamos a leer entonces para concluir Efesios 4, del 13 al 15. Esta palabra preciosa que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Wow, eso es lo que el Padre persigue. Y si el Padre dice que así puede ser, así puede ser. Nosotros debemos llegar a la estatura de Cristo, ser perfectos. Cuando la palabra habla de perfecto, no solo habla de que no es que es indefecto, no, es maduro. Su propósito es que maduremos. Su propósito es que Cristo llegue a ser transformado en nosotros, llegue a ser, crezca, llegue a ser formado en nosotros, hasta que nosotros continuemos creciendo y lleguemos a esa plenitud de Él. Así ya nos ve el Padre, porque el Padre nos ve ya como terminados. Nos ve a la estatura de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Y dejamos por último esta Angelito, la única diapositiva. Hemos recibido el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo dentro de toda esa obra de regalo. Y esa es, hay algo que usted puede decir, bueno, pero no sabemos qué es más grande. ¿Dónde está el milagro más grande? Si en habernos creado de nuevo, si en habernos hecho su Hijo, si en habernos puesto un sello que es el Espíritu Santo. No se puede no se puede delimitar dónde estuvo el mayor milagro de la obra del Señor en nosotros. Pero el hecho de haber sido sellados con el Espíritu Santo es una garantía que nosotros tenemos. Y esa es la garantía de que podemos cobrar una herencia, porque dice que Él es las arras de nuestra herencia, Él es la garantía. Él es el que da testimonio de que yo soy hijo y soy heredero.
Él es la garantía. Entonces, el hecho de haber sido sellados por el Espíritu Santo es un regalo magnífico que nosotros tenemos. El Espíritu Santo es que nos guía a todo lo que tenemos que conocer. Nosotros vemos que era la inquietud del Señor desde, creo que Juan 15, Él está hablando con ellos y le dice, el Señor tenía muchísimas cosas que decirle, que contarle. Él dice, tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no lo pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos enseñará toda la verdad. Entonces, desde ahí venía el Señor, porque el Señor llegó a la cruz con el gozo puesto por delante. El Señor sabía todo lo que nos iba a ser otorgado desde el momento que su obra fuera consumada. Entonces, ese hecho de que Él sabía que el Espíritu Santo venía y el Espíritu Santo estaría con nosotros y está con nosotros, igualito como el Señor estuvo cenando con ellos en una mesa, Jesús estuvo con ellos y caminó con ellos. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros y camina con nosotros. Entonces, esa garantía que tenemos de que todo el Espíritu Santo nos lo va a decir, nos lo va a mostrar. A mí me gusta mucho que ahí en Juan 15 dice el Señor también, Él oye de nosotros y se lo hará saber. Es como si dijera, el Espíritu Santo oye lo que dice el Padre, lo que el Padre y yo hablamos, y Él se lo va a contar a ustedes. Él le va a decir lo que va a suceder. Él le va a mostrar todas las cosas que son necesarias en su vida, que ustedes sepan, porque es el Espíritu que nosotros hemos recibido. Él nos mostrará lo que nos ha sido concedido. Entonces, en conclusión, una cosa muy importante. Con todo lo que hemos aprendido, ¿ustedes creen que no debemos cambiar nuestro lenguaje de antiguo pacto? Ya no tenemos que ser bendecidos, ya estamos, wow, no nos cabe una bendición más. Ya no tenemos que seguir cancelando cosas que fueron canceladas, ya no tenemos que seguir decretando cosas que fueron hechas por el Señor, ya todas esas cosas las poseemos. Ahora lo que tenemos que permitir en nosotros es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, porque es la única manera en la que llegaremos a la madurez y a la plenitud de Él. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie para concluir. Decíamos al principio que cuando Pablo vio todo lo que estaba revelado en Efesios 1, Pablo tuvo que orar posteriormente. ¿Y qué pidió él? Yo quiero pedirle al Padre eso mismo en esta mañana. Que nos conceda sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, Padre. Padre, que tú sigas mostrando las grandes riquezas de tu herencia en cada uno de nosotros. Que siga siendo revelada a nuestro espíritu. Que sepamos a qué hemos sido llamados. Padre, que tú reveles a cada uno de nosotros cuál es la asignación que tienes, con el propósito de que tu propósito eterno siga siendo adelante, caminando, y que nosotros estemos ligados, atados, sumergidos en tu propósito eterno. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a ver, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento y que podamos comprender cuál es tu voluntad y nosotros caminaremos en ella. Señor, te pedimos para que tú, así mismo como todos esos recursos que deben venir a nosotros cuando nos alineemos a tu propósito y a tu asignación, vengan a nosotros. Te pedimos que así sea, Señor, que sigamos creciendo y madurando en la manera, Señor, en la que tú necesitas y nos necesitas a nosotros en tu reino. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por cada uno de nosotros. Te damos gracias por las personas por las que ya nuestra hermana Juana presentó delante de ti, y todas esas dolencias, Padre, que tú has quitado. Todas esas dolencias, Padre Santo. Que sean manifiesto tu paz, tu gozo, tu gracia en nosotros, sigan siendo expresados, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder ver cuál es la magnitud de lo que ya nosotros poseemos y a caminar y andar conforme a ello. Gracias, Señor, por este día en el que tú nos permites aquí congregarnos, todos tus hijos.
Nosotros no nos congregamos aquí, Padre, porque esta habitación sea como un templo en el que tú te manifiestas, no, sino porque tú sales como río de nuestros interiores y como ese río tú brotas y eres el que trae todo lo que es necesario, porque tu gracia está en nosotros y tú estás dentro de nosotros. Yo te doy gracias en esta mañana, Padre, por esta congregación en la que tú me has permitido estar. Por este lugar, Padre, te doy gracias personalmente en el que me has permitido vivir, Señor. Yo que soy extranjera en esta tierra de Mao, pero me siento de aquí. Y esta congregación en la que tú me trajiste, Señor, a formarme, a crecerme, a darme la oportunidad de que en ella mi entendimiento sea renovado y que sea transformada y un día llegar a la estatura de Cristo. Gracias, Padre, por todos estos hermanos que nos congregamos en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tus bendiciones. Amén. Vayamos en paz. Yo seguiré